I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. A pesar de las circunstancias y lo mucho que Taehyun ya nos ha dicho estas últimas semanas, sabemos que nuestra fe por esta unidad se hizo cada vez más fuerte a pesar de lo que muchos quisieron lograr. Y eso es por el simple hecho de haber confiado tanto en ellos, que me da la satisfacción de saber que mis videos fueron y son de gran ayuda para ustedes, pues según los comentarios que he leído en mis videos pasados, he cumplido con mi propósito de distraerlos y alegrarlos, aunque sea por unos cuantos minutos. Es por eso que a raíz de lo feliz que me hace entrar a un nuevo mes, decidí hacer este video, en el que les comparto la manera en la que Taehyun y Jungkook demuestran su amor con acciones de pareja para celebrar este mes tan especial. Pues podemos encontrar estas mismas muestras de afecto en diferentes presentaciones. Una de ellas son las palabras de afirmación, que son aquellas que nos ayudan a hacernos sentir seguros y confiados. Suelen ser cumplidos sin obligación y en su mayoría vienen siendo pensamientos de la persona que lo ve. Jungkook en anteriores ocasiones ha expresado abiertamente cuál es el nivel de belleza en la que está Taehyun para él, incluso luego de leer el comentario de una ARMY que halagaba la apariencia de Taehyun en su live. Jungkook aparentó sentir que el comentario era demasiado vago para lo que verdaderamente era Taehyun, así que se le hizo muy fácil comenzar a decir que era el chico más guapo que había visto en su vida, y que incluso en las fotos también se veía bien, mientras expresaba su sentimiento en largos suspiros que tuvo a más de una persona emocionada. Ya que a pesar de lo que muchos podían pensar, Jungkook siguió diciendo que a veces se encontraba mirando su rostro y se preguntaba cómo una persona podía verse así de bien, mientras seguía halagando la buena apariencia de Taehyun. Lo que me recordó a Jungkook en una entrevista, cuando no pudo evitar decir que Taehyun era único y que su apariencia era demasiado atractiva para muchas personas, y yo creo que incluso para sí mismo también. Pues solo tienen que recordar las palabras dichas por él mismo, donde llamaba a Taehyun como el chico más guapo del mundo y visual número 1, a pesar de que Taehyun insistía en no ser arreglado para recibir ese tipo de halagos. Jungkook no podía pensar menos de él, si lo tenía ahí, luciendo demasiado bonito. Pero también están las veces en las que Jungkook reconoce lo talentoso que Taehyun es en diferentes áreas que a veces suelen ser una inseguridad para Taehyun, como el hecho de haberlo llamado el mejor bailarín de las coreografías frente a todos, y después admirar con una sonrisa la manera en la que no se equivocó, me deja con una gran satisfacción. Ya que incluso también ha venido a presumir cómo fue uno de los primeros en escuchar el mixtape que Taehyun nunca publicó, a pesar de tener tantas canciones demasiado buenas, según las palabras que Jungkook mismo dijo en un voice-off. Pero ni siquiera puedo explicar cómo esta misma acción suele ser recíproca si también tenemos a Taehyun diciéndole a Jungkook que si el grupo avanzó tan rápido, fue solamente gracias a él y su talento innato, ya que a pesar de lo que muchos puedan decir, para él, Jungkook siempre será la persona más talentosa que podrá llegar a conocer, mientras se mantenía tímido en la esquina y Jungkook se avergonzaba de las palabras dichas por Taehyun en la grabación. Y notamos lo verdaderamente fan que Taehyun suele volverse cuando se trata de recomendar las canciones de Jungkook en cuanto tiene hasta la más mínima oportunidad, diciendo lo mucho que se identificaba con la letra, y lo mucho que recibiría de parte de los fans y no fans al ser demasiado buena, ya que Taehyun sabe lo afortunados que son al tener a Jungkook en cualquier ámbito que lo veas. Pues al tratar de animar su estado de ánimo cuando este se ve afectado por pequeños errores, concluye para mí lo mucho que ambos se dan palabras de afirmación y admiración, como su mayor muestra de amor. El segundo concepto que se tiene como una de las formas en las que Taehyun y Jungkook se aman más serían totalmente los actos de servicio, ya que al preocuparte y tener este sentimiento servicial hacia otra persona, comúnmente solo se busca la comodidad y el bienestar del otro individuo cuando tienen la más mínima oportunidad. Lo que es realmente admirable, pues a pesar de que todos sabían lo poco tolerante que Taehyun siempre fue al picante, Jungkook preparó videos de ese estilo para todos, quienes comieron con total normalidad, a excepción de una persona que no hizo demasiado para llamar la atención de otra, que a los pocos minutos se encontró cocinando en silencio, mientras los demás reían y seguían comiendo con naturalidad, solamente para que al final Taehyun comiera demasiado contento unos videos con cero exceso de picor, gracias a un Jungkook preocupado por su bienestar. Y lo bonito es que siempre se comportan cuando se preocupan por el otro, y el manejo que pueden darle al cuchillo es demasiado especial, ya que incluso el momento más lindo para mí y que verdaderamente mostró la prioridad que siempre se dan al otro es sin duda cuando a Taehyun le pasaron una charola de cupcakes en una entrevista, y él tardó eligiendo con cuidado el postre más perfecto para pasárselo directamente a Jungkook, a pesar de que Jimin también estaba esperando por uno. Demuestran quién siempre piensa antes que en sí mismo, lo que me hace recordar totalmente al Memories del año pasado, en el que vimos a Taehyun acariciando a Jungkook y mostrando su total preocupación al ver cómo Jungkook no se sentía en su mejor condición. Es una de las razones por las que Taekook siempre es el lugar seguro del otro,
ya que para el Festa del 2022 notamos esa misma sensación cuando vimos como Jungkook lloraba por las palabras de los chicos y la inminente separación temporal que iban a tener, solo para encontrar la manera en la que Taehyung lo miró desde lejos con una sonrisa y comenzó a picarle la mejilla para hacerle sentir mejor. Me resulta uno de los clips más emotivos que pudimos ver. La tercera muestra de afecto que más podemos ver en Taekook en definitiva engloba todas las ocasiones en las que ellos dan y reciben detalles que suelen volverse en acciones que haces cuando regalas algo por el mero gusto de ver a esa persona contenta. En un Bombo Jack, Jungkook le regaló una chaqueta roja a Taehyung solo porque ese dijo que no le gustaba mucho andar vestido de negro, así que al escucharlo, Jungkook rápidamente volvió a la tienda y salió con el regalo perfecto para Taehyung, que causó en él una gran satisfacción, que fue el mismo episodio en el que se vio a Jungkook comprando 2 bandanas a juego para el cabello de diferente color y compartiendo los días después con Taehyung en una excursión por las montañas. Solo demuestra en quién siempre piensa más para hacer este tipo de cosas, ya que la dedicación con la que incluso Jungkook hace las cosas por Taehyung me resulta realmente fascinante, pues para el intercambio que iban a hacer para el Winter Package se vio a Jungkook esforzándose en hacerle un regalo perfecto a Taehyung, recibiendo comentarios de los demás quienes decían que Jungkook realmente había puesto todo de sí para que resultara bonito y pudiera tener esa tan esperada reacción de parte de Taehyung, la misma que Taehyung esperaba en el intercambio que hicieron en un run, cuando decidió regalarle mercancía de su propia cara en broma y recibió una sonrisa feliz de parte de Jungkook, cuando ni siquiera quería prestarle a nadie su regalo, a pesar de que Taehyung al final se había sentido un poco mal al ver que todos habían regalado cosas mejores, sin tomar en cuenta cuánto le había gustado a Jungkook su propio regalo. El cuarto concepto de amor que Taehyung y Jungkook también suelen compartir es sin duda el tiempo de calidad que puedes pasar con esa persona especial, y se convierte automáticamente como una de las acciones que demuestran cuánto te importa tu otro yo, siendo en su mayoría salidas privadas, pero no secretas. Pues sean en tiempos pasados como en los tiempos más presentes, ellos siguen saliendo con amigos y a solas cuando tienen hasta la más mínima oportunidad, diciéndolo abiertamente o mostrándonos con fotos oficiales su poca necesidad de fingir quererse tanto como lo hacen, ya que el quinto lenguaje de amor representa cualquier necesidad de contacto físico que sea requerido en el momento. Como hemos sido conscientes de cuán importante es este ámbito en Taekook y la importancia que siempre le dan a estas claras muestras de afecto, que a menudo provienen de toques sutiles y roces que acompañan siempre, la armonía de ver a Taehyung y a Jungkook amarse de esta forma, pues al susurrarse cosas o tocarse de la forma en la que los amigos no deberían, suele ser el principio de su necesidad de contacto, que me deja con la satisfacción de saber que Taehyung y Jungkook seguirán demostrando su amor a pesar de todo.